Hola, buenas a todas y a todos. Nos encontramos con un nuevo vídeo sobre la presentación de ideas claves de los temas 9, 16, 18 y 36. Los tres primeros temas, 9, 16 y 18, se encuentran más vinculados con el ciclo de animación sociocultural, mientras que el tema 36 está más vinculado con educación infantil. ¿Qué tienen en común todos estos temas? Pues nos hablan de todas las posibles expresiones que tiene el ser humano, no solamente desde un punto de vista oral, sino también desde un punto de vista pues artístico, o incluso también hablándonos de recursos que están relacionados con la expresión, recursos de ocio relacionados con la expresión. Dicho esto, recordamos que la normativa que regula el ciclo de animación sociocultural y turística es el presente Real Decreto a nivel nacional y la orden del 31 de julio de 2015 a nivel de Andalucía. Bien, dicho esto, vamos a empezar con algunas ideas claves. En primer lugar, vamos a comenzar hablando un poco de lo que son los centros de recursos, ¿no? Al final, la sociedad nos permite de alguna manera satisfacer nuestras necesidades haciendo uso de diferentes recursos, ya sean públicos o privados, y, y pretenden de alguna manera cubrir pues, nuestras posibilidades de ocio, ¿no? Evidentemente estos recursos se ofrecen atendiendo pues, a una localidad en concreta, a una serie de necesidades y a una serie de destinatarios. Más concretamente, en nuestro temario, ¿no? Pues aparecen algunos de estos recursos, ¿no? Centros de recursos de medio ambiente, o medioambientales, perdón, centros de recursos para profesorado, de recursos informáticos, ludoteca, que es algo que ya hemos visto en el tema 8, biblioteca, biblioteca, hemeroteca, etcétera. Bien, uno de los conceptos clave, evidentemente, bueno, pues es la biblioteca, es un recurso bastante presente en nuestra sociedad, ¿no? Y que es definida como espacios que son prioritariamente de carácter cultural y educativo y que albergan una colección organizada y centralizada en materiales informativos en múltiples posibilidades, ¿no? Pueden ser de multimedia, impresos, hemeroteca, mediateca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, existe una ley que regula la biblioteca y también lo que es la lectura y el libro, que es la ley 10/2007 del 22 de junio. Más concretamente, cuando hablamos de la biblioteca, siempre pues se habla un poco de estas tres posibilidades, ¿no? Que es la selección, la catalogación y la organización. Empecemos por la selección. Al final el expurgo, ¿no? Consiste en poder apartar momentánea o definitivamente materiales de la colección de la biblioteca para adaptarla a las necesidades reales de los usuarios y usuarias y ahorrarle tiempo pues, en la localización de búsquedas. Es conveniente realizarla una vez al año y bueno, pues, ¿qué criterios se siguen para hacer un expurgo, para hacer una selección? Pues en primer lugar el desfase científico del contenido, el estado físico o deterioro de los documentos y luego la existencia de ejemplares que estén duplicados. Se debe actualizar, como decimos, todos los años el fondo de la biblioteca hasta conseguir pues, una proporción adecuada, que sería 2 o 3 obras de información y entre 1 o 3 obras de ficción. Luego, en cuanto a lo que es la catalogación, ¿vale? Pues las bibliotecas que dispongan de un ordenador pueden instalar un programa de gestión de bibliotecas, ¿vale? Es completamente gratuito. Y dentro de este programa, pues podemos hacer un proceso previo a la catalogación, ¿vale? Por ejemplo, pues podemos conocer la normativa de catalogación o qué tipología de catalogación hay, ¿no? O la finalidad que se busca. Luego existe otra fase que es el proceso en sí de catalogación y luego ya pues los principios de catalogación que bueno pues pretenden unificar una serie de normas, también unificar una serie de criterios de elaboración, luego identificar, integrar, ¿no? Etcétera. La catalogación en definitiva de los documentos se rige por el ISBN, ¿no? O también la norma internacional de descripción bibliográfica. Y luego también tenemos pues la organización. Bueno, la organización en la biblioteca generalmente se suele usar el CDU. El CDU es la clasificación decimal universal, que es un sistema bastante normalizado, ¿no? En las bibliotecas infantiles, además, es conveniente que se ordenen de forma muy sencilla según los grupos diferentes de edad, que se diferencian en colores. Por ejemplo, el azul es hasta los 7 años, de tal forma que, bueno, pues son documentos que hay poca letra, hay muchas ilustraciones. El rojo es de 8 a 10 años, que son textos e ilustraciones por igual. El verde de 10 a 13 años, con predominio de texto. Y el amarillo, que ya sería pues a partir de los 13 años de edad.
Luego, por otro lado, pues siguiendo un poco con, como decíamos antes, diferentes formas de poder expresarnos, vamos a hablar de lo que son los géneros literarios. Más concretamente, en este tema, pues se nos habla, en el tema 9, se nos habla del género lírico, del narrativo y del dramático. El lírico se usa para poder expresar pues sentimientos y para ello se emplea generalmente el verso. ¿De qué ejemplo podemos hablar? Pues las canciones, las elegías, las odas, la sátira. El género narrativo se utiliza para poder presentar una historia, ¿vale? Con una serie de personajes y existe pues un diálogo, podemos decir. ¿De qué tipo de subgéneros hablamos? Pues el cuento, la novela, ¿no? Y también tenemos el género dramático, que es aquel que está destinado a ser representado ante unos espectadores y los personajes pues intervienen sin la mediación de ningún narrador. Dentro del mismo pues podemos encontrar la comedia o el drama, la tragedia, ¿no? Y demás. Bien, para poder trabajar todo este tipo de géneros literarios, podemos llevar a cabo, pues, o podemos conocer que existen diferentes tipos de talleres, de metodología y de materiales, para poder trabajarlo desde un concepto del ocio. Entre las tipologías de talleres, pues depende mucho, depende de si por ejemplo vamos a trabajar con un grupo de personas, podemos hacer lo que se llaman talleres de trabajo, que es dividir como por grupos de trabajo y bueno, pues cada uno, ¿no? Cada uno de esos grupos de trabajo van realizando su obra, ¿no? O también hay talleres a tiempo parcial o talleres integrales a tiempo total, ¿no? Que es cuando realmente pues son preparación de cualquier tipo de actuación, por así decirlo, ¿no? De manera completa y con total dedicación. En cuanto a las metodologías, a la hora de poder preparar, de poder trabajar con la población este tipo de actuaciones o este tipo de producciones, pues casi siempre seguimos el mismo patrón, que es el poder planificar, el poder desarrollar y luego poder cerrar y evaluar, ¿no? Un poco como los pasos metodológicos siempre presentes. Y luego en cuanto a los materiales, bueno, pues se tiene que hacer siempre una previsión de los materiales en función del tiempo en el que vamos a trabajar, ¿no? El número de personas que van a preparar eso, el número de usuarios o destinatarios, ¿no? Y bueno, generalmente siempre podemos hablar de materiales que son fungibles, no fungibles, materiales de desecho, de decoración, materiales de limpieza, ¿no? Entre otros. Bien, si seguimos, ¿no? Con lo que es el siguiente tema, que era el tema 16, más concretamente, ¿no? Vamos a hablar en este tema de las diferentes formas de comunicación social que tiene pues, el ser humano. Concretamente empieza a hablarnos el tema sobre una definición de lo que es la comunicación social. La define como, bueno, pues todos los medios de comunicación de masa en la que, bueno, pues fluyen una serie de mensajes. Estos medios, bueno, pueden adoptar múltiples formas, periódicos, revistas, cómics, etc. Disculpad la tos, es que me encuentro un poco enferma, ¿vale? Vale, bueno, pues empecemos por el primero, que es la prensa. Bueno, la prensa puede adquirir diferentes formas. Quizás su forma más popular son precisamente los periódicos, pero también podemos encontrar otro tipo de subgéneros, como por ejemplo pueden ser las revistas o los cómics. Concretamente, centrándonos en el ámbito de la prensa, ¿no? Pues podemos encontrar además, ¿no? Dentro de lo que es el género periodístico, vinculado con el periódico, pues diferentes géneros, ¿no? Periodísticos. Entre ellos tenemos pues la noticia, ¿no? La cual es un género informativo por excelencia, la crónica, que aparece con un grado ya de subjetividad, los reportajes, que marcan un grado de subjetividad todavía mayor, el artículo, que es el máximo exponente de la subjetividad, la columna, que corresponde a personas que realizan contribuciones muy fijas, son muy semejantes al artículo, pero con mucha menor extensión. Y luego tenemos ya el editorial, que expresa la opinión del periódico sobre un tema de actualidad. Define, por lo tanto, la línea del periódico. Bien, otro de los medios que está bastante presente en nuestra sociedad es la radio. Es uno de los más poderosos más media utilizados en la actualidad. Posee una gran rapidez y además se caracteriza no solamente por informar, sino también por entretener.
tiene múltiples posibilidades formativas, ¿de acuerdo? Y además también se caracteriza porque dentro de la radio podemos encontrar diferentes secciones. Secciones relacionadas con la parte más técnica, otras relacionadas con la parte más de programación y otra con la parte más de realización. Luego tenemos el cine. Bueno, pues entre el arte y los medios de comunicación se nos presenta siempre una historia para ser vista, como si estuviera ocurriendo pues en ese momento. Exige mucha más concentración que, por ejemplo, pues la radio, ¿no? Ocupa muchísimo más tiempo y cuenta una historia de la que hay que estar atenta. Más concretamente, existen diferentes géneros de cine. Entre ellos podemos encontrar el cine de industria, que es quizás el más popular, al que accede gran parte del colectivo social y que posee grandes beneficios económicos. Luego tenemos el cine independiente, el cual, bueno, pues se realiza sin el apoyo inicial de una productora comercial y, bueno, pues no se suele regir tanto por los patrones que se marcan desde el cine de la industria, ¿no? También tenemos el cine de animación, que en los últimos años, bueno, pues ha tenido bastante desarrollo. El cine documental, que a través de imágenes pues intenta mostrar una realidad concreta. El cine experimental, el cual utiliza, bueno, una producción como más artística y se olvida mucho del lenguaje audiovisual clásico, rompe como muchas barreras, ¿no? Y luego el cine de autor, que suele llamarse así a películas realizadas que se basan en un guión propio y al margen un poco de las presiones y limitaciones que implica el cine de grandes estudios, ¿no? Como máximo exponente aquí podemos encontrar a Alfred Hitchcock, ¿no? Luego tenemos la televisión, que es un medio de comunicación, bueno, que se transmite a larga distancia, ¿no? Y que, bueno, pues tiene muchísimo poder, ¿no? Además también combina muchos tipos de lenguajes. Más concretamente, bueno, dentro de la programación podemos encontrar desde informativos de televisión a programas de entretenimiento y programas educativos y culturales. También tenemos, bueno, el impacto de la imagen, ¿no? Al final es cierto que todos los géneros de los que estamos hablando, todas las formas de expresión de las que nosotros hablamos, ¿no? Realmente tienen una repercusión social. Sobre ello vamos a ver alguna que otra idea más, pero principalmente destacar que el mensaje que se manda desde ello es un mensaje que puede ser intencionado o no intencionado. Cuando es intencionado se entiende que hay una manipulación de esa imagen, mientras que cuando no es intencionado y es completamente natural, no siempre hay una imagen que está manipulada, ¿no? Entre las funciones que posee la imagen podemos encontrar distintas, ¿no? En primer lugar tenemos lo que es la lingüística. La función lingüística nos habla de esa emotividad, ¿no? De el potencial que tiene la imagen para poder realmente pues transmitir un significado muy potente, ¿vale? Luego tenemos la intrínseca, que lo que hace es ofrecer, bueno, la capacidad de abstracción, de simbolización y representación de conceptos. Luego tenemos también la didáctica, que, bueno, la imagen posee una gran capacidad para completar lo que es el lenguaje verbal, ¿no? Y bueno, pues tiene un importante campo al final en lo educativo, ¿no? Y luego también tenemos la comunicativa, que puede ser un medio eficaz para poder traducir, simplificar, comparar o producir mensajes, emociones, sentimientos. Bueno, pues la influencia que realmente tiene el cine, ¿no? y la televisión y la propia publicidad en la actualidad es bastante relevante, ¿no? Realmente, bueno, hoy día, contemplando los días solamente laborales, los niños de 3 a 16 años pasan delante de la televisión una sexta parte del total de sus horas libres. El perfil sociodemográfico del espectador adicto infantil se encuentra entre los 11 y los 13 y principalmente se encuentra vinculado con una extracción social pobre. La familia evidentemente desempeña un papel muy importante en la selección de las temáticas de los programas y los niños con mayor capacidad intelectual suelen establecer menos interacciones con este tipo de medios, ¿no? En definitiva, la educación vinculada al uso de todo este tipo de instrumentos, ¿no? Es uno de los aspectos que más se nos destaca en este tema, ¿no? Este tema además nos termina hablando de esa conexión entre el consumo de este tipo de productos, ¿vale? Y de cómo nosotros podemos llegar a tener un pensamiento crítico al respecto, que es lo que llamamos la alfabetización icónica. La alfabetización icónica consiste en un poco pues conseguir la objetividad, ¿no? Entonces para ello es necesario primero una lectura denotativa del signo. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando realmente empiezas a percibir con una manera objetiva un poco lo que se te plantea, ¿no?
Luego está la lectura connotativa del signo, que es cuando interpretas el significado. Luego está la lectura crítica de la imagen, que es comparando y cotejando para llegar al último punto, que es la lectura creativa de la imagen. En definitiva, todos estos pasos lo que pretenden de alguna manera es el acercarnos a un consumo mucho más responsable de este tipo de productos al final, ¿no? Como decíamos, todos estos temas se encuentran directamente vinculados con la animación sociocultural. Es por ello por lo que nos preguntamos realmente qué recursos relacionados con la expresión podemos encontrar en nuestro ocio y tiempo libre. Esto es precisamente a lo que pretende dar respuesta el tema 18, el cual nos va a hablar sobre diferentes recursos. Empezamos por el juego dramático. El juego dramático, también conocido como dramatización, es definido como un recurso educativo que enriquece las capacidades expresivas y favorece la comunicación. Tal y como pone aquí, cuando la dramatización se refiere exclusivamente a niños como protagonistas y destinatarios absolutos de la misma, se suele hablar del juego dramático, ¿no? Es decir, el juego dramático está más vinculado a la infancia. ¿Qué tipo de técnicas o de recursos podemos encontrar dentro del juego dramático? Pues fijaos, aquí destacamos algunas, ¿no? Pues por ejemplo el calentamiento, que es una técnica de relajación, de concentración, de desinhibición. Los ejercicios rítmicos, como por ejemplo en la distinción muscular completa, la liberación del pensamiento, juegos de confianza y también de desinhibición, expresión lingüística, de respiración, ortofonía, expresión musical, poética, etcétera, ¿no? Si continuamos en este mismo tema, pues también nos habla sobre el teatro. Bueno, el teatro en realidad en griego significa espectáculo y bueno, pues realmente tiene lo que es el espectáculo teatral es la materialización en un espacio determinado, a través por supuesto de unos actores y de unos medios técnicos, de lo contado en un texto teatral y su finalidad es la representación. Entonces, para ello es necesario contar, lógicamente, con un director o una directora que dirige la puesta en escena de la obra. Y bueno, desde la perspectiva de un programa de animación sociocultural, la promoción de actividades teatrales tiene una doble importancia y significación cultural. Por un lado, de tipo individual, ya que a través de la práctica teatral las personas logran desinhibirse y mejoran su expresión oral y memoria, pero también desde un punto de vista social, colectivo, porque realmente a través del teatro se sensibiliza, se genera cultura, espacios de encuentro, ¿no? El teatro es actividad. Dentro del teatro, además, podemos encontrar lo que es el teatro de calle, ¿no? El teatro de calle, el cual se caracteriza por su espontaneidad, ¿no? Y por la facilidad en la que tiene lugar, también tiene una importante connotación de reivindicativa, ¿no? Y bueno, pues está muy basado en la provocación y en la improvisación. Luego también tenemos las técnicas de expresión corporal, tal y como indica este autor, ¿no? Pues la expresión corporal es el conjunto de técnicas que utilizan el cuerpo y el movimiento para mejorar el crecimiento, el desarrollo y la maduración del ser humano de una forma integral. Es una disciplina que libera energías, ¿no? A través realmente de todo este tipo de técnicas, pues se toma conciencia del propio cuerpo, se genera la suficiente dosis de autorrealización personal y de autoconcepto y desarrolla la innovación y la creatividad. Tiene grandes ventajas para poder trabajar con cualquier edad. Luego también tenemos la expresión vocal, ¿no? Tal y como indica aquí, bueno, al final la expresión vocal es una manera de entender un conjunto de experiencias y herramientas, ¿no? Para poder mejorar el uso de la voz, no solamente hablada, también cantada, en espacios pues creativos, ¿no? O de enseñanza y demás. Bueno, al final, de manera esquemática, ideas clave en cuanto a la expresión vocal sería, bueno, pues que la voz y la palabra son instrumentos de expresión y representación a través del lenguaje de los sonidos. Implica el dominio de la convención y supone la imitación repetitiva y la activación del innatismo, ¿no? Luego también tenemos las técnicas de expresión musical. Bueno, la música al final está muy relacionada con algo muy innato, ¿no? Como muy inconsciente dentro del ser humano. La música es algo muy educable, además nosotros, bueno, tenemos una percepción como seres humanos también y bueno, pues la propia escucha activa, la escucha atenta, ¿no? Promociona que podamos desarrollar mejor lo que es nuestra propia expresión musical, dentro de la cual además podemos encontrar múltiples formas de poder expresarla, ¿no? Como indica aquí, desde instrumentos de percusión, viento, cuerda, el cuerpo como instrumento, incluso instrumentos caseros.
Y luego por último tenemos lo que son los recursos de expresión manual. Los recursos de expresión manual al final es una manera bastante sencilla y también bastante económica de poder dar respuesta a otra forma más de expresarse y representar lo que queramos en la realidad, ¿no? ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? Pues tal y como aquí se indica, estamos hablando pues sobre todo de pintura, ¿no? De material sobre todo no fungible, pues hablamos de eso, pintura, desde grafiti, tablas de madera, elaboración de tapices, etcétera. Bien, una vez ya terminado lo que son estos tres temas, vamos a pasar al tema 36. El tema 36, como comentaba en un inicio, es un tema vinculado a educación infantil. Este es el Real Decreto de Educación Infantil, ya ha aparecido en otros vídeos, así como la orden a nivel andaluz. Más concretamente, en el tema 36 vamos a hablar sobre el desarrollo del lenguaje oral. Para ello, como siempre suelen empezar este tipo de temas, es importante ir a la raíz, ¿no? Más concretamente a las teorías explicativas del lenguaje. Nos podemos encontrar con diferentes teorías, como por ejemplo, vamos a empezar por el modelo ambientalista. El modelo ambientalista es un modelo en el cual se recogen teorías como el de condicionamiento operante, cuyo máximo representante es Skinner y Stats, y también el condicionamiento clásico, condicionamiento clásico y también condicionamiento vicario, ¿no? Ambos dos nos hablan acerca de cómo realmente la adquisición y el desarrollo del lenguaje pues son hábitos de comportamiento que se ven reforzados por estímulos y por respuestas. Luego tenemos el modelo innatista. El modelo innatista, su característica esencial es considerar como factor de adquisición y desarrollo del lenguaje oral mecanismos y procesos internos, cuya adquisición depende de cada capacidad que sea innata. Dentro, por ejemplo, del modelo innatista podemos destacar el modelo sintáctico de Noam Chomsky o el modelo cognitivo de Piaget. Para terminar, tenemos el modelo interaccionista. Este modelo enfatiza el papel activo que el niño, niña y la sociedad tienen en la construcción del lenguaje, así como los aspectos comunicativos del lenguaje, destacando su papel como instrumento para regular intercambios sociales. Dentro de este, pues tenemos el enfoque histórico-cultural de Vygotsky o el modelo comunicativo de Himes. Bien, dicho esto, vamos a pasar a qué factores condicionan ese proceso de adquisición del lenguaje. Tal y como indica aquí, pues en primer lugar, para poder adquirir ese lenguaje oral, estamos determinados por una serie de factores cognitivos, ¿no? Al final, bueno, pues un poco el desarrollo cognitivo en el que nos encontremos, en el momento en el que nos encontremos, puede determinar en el momento de aprendizaje del lenguaje en el que estamos. Por otro lado, también el poder imitar. ¿Qué quiere decir esto? Pues la imitación es un mecanismo básico del aprendizaje de muchísimas cosas, ¿no? Entonces se aprende también, además, la complementariedad entre el lenguaje oral y el gestual. Luego, tener acceso a modelos lingüísticos, estar en contacto con modelos comunicativos que sean variados, ¿no? Luego, los refuerzos, cualquier conducta por la que se obtiene algún tipo de refuerzo, tiene mayores posibilidades de aprenderse. Luego, la propia funcionalidad, es decir, la posibilidad de aplicar los aprendizajes a diferentes contextos y situaciones. Luego, las condiciones neurofisiológicas, que es la adquisición del lenguaje, está condicionada por las posibilidades auditivas, la sensibilidad y la capacidad de discriminación de sentido, y también por factores afectivos. El aspecto emocional y afectivo pueden favorecer o inhibir los procesos relacionados con la expresión y la comprensión del lenguaje. El lenguaje y el pensamiento. Bueno, en el lenguaje y el pensamiento existe lo que se considera como un vínculo. Ese vínculo que existe entre pensamiento y lenguaje y que ningún autor puede negar es analizado de diferente manera en función del autor, ¿no? Que al final pues lo acompaña un prisma de análisis. En el caso, por ejemplo, de Vygotsky y de Piaget, pues llegan a conclusiones en las que, aunque obviamente vinculan el lenguaje y el pensamiento, ofrecen ideas un poco contrapuestas, ¿no? Es decir, para Vygotsky el pensamiento y el lenguaje van como a la par, ¿no? De tal forma que mientras se va desarrollando uno, el otro también va teniendo lugar, ¿no? En cambio, Piaget considera que esto no tiene por qué darse así. Evidentemente, bueno, estos son diferentes prismas de interés, ¿no? Luego también en este tema nos habla acerca de la evolución del lenguaje de los niños hasta los 6 años. El desglose que se hace en el tema va por meses, ¿no? De tal forma que, a modo de ejemplo, podemos destacar que, por ejemplo, pues de 0 a 3 meses, sobre todo podemos encontrar el grito y el llanto como las primeras formas de expresión, y que la comprensión sobre todo se hace a través de la mirada o de los gestos, del contacto corporal.
En cambio, de 3 a 6 meses, pues van apareciendo juegos vocales, ¿no? De 6 a 12 meses, pues se produce la evolución de lo que es el balbuceo, va explorando otro tipo de sonidos, ¿no? Van apareciendo las ecocalias. De los 12 a los 18 meses empiezan a aparecer palabras propias, frases a lo mejor de una palabra, que son las consideradas como las holofrases. De 12 a 24 meses, pues hay una incorporación de nuevas sílabas para formar palabras y bueno, se van emitiendo ya incluso dos palabras, ¿no? En una frase. Luego ya desde los 2 a los 3 años, pues usan más de dos palabras, pero sin artículos, ni preposiciones, ni conjunciones. Y ya de 3 a 6 años, bueno, pues evidentemente la producción es muchísimo más rica, hay un gran vocabulario, hay clasificaciones, conceptos abstractos, comparaciones, etcétera. Pero aunque realmente el desarrollo de todo este tema sea el lenguaje oral, este no puede desvincularse de ninguna manera de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, además, es muy rica porque dentro de ella se contempla lo que es la proxemia, que es un poco como la distancia interpersonal que podemos llegar a establecer en el contacto con otra persona. O también, por ejemplo, la expresión kinésica, que consiste en poder transmitir información a través de los movimientos corporales, las posturas, los gestos, ¿no? También tenemos la propia expresión facial, la mirada, ¿no? Aunque parezca que no, pero la mirada de alguna manera inicia y regula la alternancia de la conversación, retroalimentación del interlocutor, expresa emociones, en fin, es toda una fuente de información. Por supuesto, los movimientos y los gestos y luego la expresión paralingüística, que nos habla acerca pues, de la calidad de la voz, la intensidad, el ritmo, el tono, etcétera. ¿Y qué importancia tiene realmente el lenguaje en lo que es el desarrollo de los niños y de las niñas? Pues es muy importante desde un punto de vista cognitivo y lingüístico, también porque la mayor o menor capacidad lingüística de los niños favorece o perjudica su capacidad de interrelación con el entorno. La capacidad de actuación o inserción social se ve mucho más optimizada cuando hay un buen desarrollo oral. Y con respecto a la capacidad de equilibrio emocional, pues también existe un importante vínculo, ¿no? En base a todo ello, ¿qué tipo de estrategias de actuación podemos hacer para que realmente, bueno, poder potenciar a nuestro alumnado, ¿no? De infantil, pues el lenguaje, dependiendo un poco de las edades, ¿no? De 6 a 12 meses, por ejemplo, ¿no? Estrategias de actuación puede ser responder a un balbuceo, hablarle frecuentemente, leerle cuentos, utilizar un lenguaje simple, recitar rimas infantiles, por ejemplo. Cuando tienen un año de edad, pues estimular juegos de imitación, leer cuentos cortos, recitarles rimas infantiles. En el año y medio, pues hablar despacio con palabras claras y sencillas, leer frecuentemente, describir lo que el niño hace, siente, escucha. De 2 años, pues repetir nuevas palabras una y otra vez, leerle cuentos que sean con dibujos sencillos y de colores, evitar decirle no entiendo cuando esté hablando, llevar al niño a viajes, excursiones, días de campo para poder conversar acerca de ello. A los 2 años y medio, pues permitir al niño que responda a algunas preguntas simples, exponer al niño en constantes experiencias nuevas y hablarle acerca de ellas, ¿no? Introducir vocabulario y conceptos nuevos. Con 3 años, pues extender su conversación y utilizar palabras que se le dificultan en la misma. Enseñarle relación entre las palabras. Leerle cuentos ya un poco más largos. Ya a los 4 años, pues hay que ayudarle a clasificar objetos y cosas, enseñarle a usar el teléfono, la televisión, el equipo de sonido, leerle historias cada vez más largas, permitir crear y contar cuentos, ¿no? Etcétera. De 5 años, pues ya podemos empezar a invitarle a usar un lenguaje para expresar sentimientos, ideas, deseos, temores, proporcionarle oportunidades para aprender canciones o rimas, leer cuentos mucho más largos. Y ya con 6 años, bueno, hay que pedirle que al niño que lea cuentos, ayudarle al niño a escribir su propio libro de cuentos, pedirle que actúe pedirle que actúe diversos cuentos o juegos, darle al niño tareas que implique recordar una lista de instrucciones, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de recursos más podemos incluir? Pues algunos ya han sido nombrados. El hecho de que, bueno, pues hablemos de algunas actividades, acontecimientos, experiencias de la vida personal. La explicación también de conocimiento. Durante la realización de proyectos de trabajo es frecuente comprobar que tienen mucha información acerca de los temas que les interesan. La resolución de problemas es otra situación que exige la comprensión y la representación del problema.
la toma de decisiones y su justificación. Hablar sobre la lengua, los niños son sensibles a la forma lingüística y si se propicia, pues surgen reflexiones acerca de la idoneidad de las expresiones. Hablar también para escribir, el documento escrito forma parte del paisaje cultural y social de nuestra sociedad. Es algo a lo que todos nuestros niños tienen acceso y con lo que están familiarizados. Y por último, bueno, otro tipo de acciones, también nombradas con anterioridad, pues como cuentos, periódicos, cartas, pizarra, usar espejos, globos, velas, puzzles, etc. Para ir terminando, sencillamente destacar que el lenguaje en el currículum viene especificado de manera muy concreta en el primer y segundo ciclo. Realmente, bueno, las aportaciones en ambos periodos han venido ya destacadas con anterioridad, ¿no? Para terminar, hablaremos un poco pues, de trastornos principales del lenguaje. En cuanto a alteraciones del habla y de la voz, destacar sobre todo pues, algunas anomalías anatómicas, como por ejemplo en la diglosia, también alteraciones en la pronunciación por lesiones del sistema nervioso, como la disartria, alteraciones en la voz, como la disfonía, o trastornos funcionales del habla, como la dislalia. También tenemos alteraciones en la fluencia verbal, producidas en la regularidad y en el ritmo de la emisión. Por ejemplo, forma excesivamente precipitada y atropellada de hablar. O la tartamudez, por ejemplo, ¿no? También tenemos alteraciones en la adquisición del lenguaje, como es el retraso simple del lenguaje, o alteraciones importantes en el proceso del desarrollo lingüístico, que es la disfemia. También existen otro tipo de trastornos de comunicación, como el mutismo selectivo, que es cuando se produce de manera transitoria y ante situaciones determinadas, como un mecanismo de defensa, ¿no? Pues la inactividad, ¿no? Del habla. También tenemos alteraciones de comunicación y del lenguaje, del lenguaje de las deficiencias, ¿no? Como por ejemplo puede ser por diversidad funcional intelectual, deficiencia auditiva, visual, deficiencia motriz, ¿no? Y también trastornos generales del desarrollo, pues producidas por lesiones neuronales, depresiones drásticas y continuas de afecto o comunicación durante los primeros años. Al final, el papel del educador aquí es muy importante para poder adaptar, por un lado, bien el lenguaje y también para hacer uso de técnicas de estimulación adecuadas para nuestros niños y nuestras niñas. Para terminar, como ampliación de lo que son estos temas, vamos a destacar concretamente un plan de lectura que es impulsado desde el Ministerio de Cultura y de Deporte. Concretamente, este plan se encuentra, es a nivel nacional. Lo que se pretende sobre todo es, a nivel de toda España, fomentar una mayor lectura en diferentes grupos de edad. Es para ello por lo que, si podéis acceder a lo que es esta página, podemos ver diferentes tipos de líneas de actuación. Líneas de actuación que se encuentran encuadradas en diferentes ámbitos, ¿no? Todos pues desde el punto de vista del ocio, desde festivales, colaboraciones en medios de comunicación, encuentros con autores, en talleres, en acciones formativas, en fin, existen en multitudes, fijaos, ferias, ¿no? En residencias, en clubes de lectura, en multitud de situaciones. Entre los logros rápidos que se plantea este plan, ¿no? Sería pues en primer lugar diseñar, pues hacer un diseño de identidad corporativa, redactar un decálogo de la lectura, redefinir el observatorio de la lectura y el libro, desarrollo de laboratorio ciudadano, un concepto que además nosotras estuvimos trabajando de manera inicial cuando empezamos en el mes de septiembre, desarrollo de un plan de evaluación, firma de convenios con instituciones colaboradoras para el establecimiento de alianzas, la inclusión del foro de cultura y ruralidades, ¿no? De una convocatoria específica para poder fomentar la lectura en este tipo de ámbitos, organización de un congreso para el fomento de la lectura y el establecimiento de puntos para el reciclaje de libros, ¿no? Entonces, pues todo esto, que como digo, es a nivel nacional y que, es un plan que está dividido en 3 años, ¿no? 3-4 años, y que también nos puede servir bastante para el supuesto práctico de hábito lector. Esperamos que os haya servido de guía un poco este vídeo, y si tenéis dudas, pues nos las hacéis llegar. Un saludo.